Escuchame, Borroni, así de entrada, tira una frase así como para marcar tu sentimiento, tu sensación. Una frase, hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces? A ver, me es difícil sintetizarlo en una frase Lárgate por donde quieras. Porque creo que el pragmatismo político se vuelve a instalar y creo que ese pragmatismo político no dio resultados estos últimos años y creo que se va a continuar con un mismo camino. Me parece que la elección de Sergio Massa responde primero a que Sergio Massa con inteligencia construyó una fortaleza dentro del Frente de Todos que hoy lo puso en este lugar. Creo que para el kirchnerismo acompañar esta decisión, lo haya hecho Cristina, o lo haya hecho Máximo, lo haya hecho el kirchnerismo, es una enorme derrota de identidad y de sentido político. Sergio Massa, si bien ha sido el hombre que en estos tiempos fortaleció la unidad del gobierno, no así el sector de Alberto Fernández, que siempre jugó la propia, más allá de eso, uno no puede olvidar que hoy hay un Sergio Massa negociando una deuda con el Fondo Internacional que se tomó porque alguna vez se le pagó al Fondo Buitre y el Frente Renovador levantó la mano para pagar al Fondo Buitre. Sergio Massa es la síntesis de haberse opuesto a la ley de medios. Sergio Massa es la síntesis de haber jugado a favor del campo en la 125. Sergio Massa es la síntesis de haber jugado a favor de encarcelar a Milagro Sala. Sergio Massa ha jugado a favor de los intereses de la embajada. Entonces es muy difícil creer que Sergio Massa va a encabezar un gobierno nacional y popular. Por eso digo que el pragmatismo terminó ganando, porque si vos lo comparás con la fórmula que se había dado a conocer ayer, que era un rumor y que le instalaron porque querían jugar un poco a esto, no entiendo el sentido, pero bueno, ya está. Claro que esta fórmula es más competitiva, pero la competitividad electoral no te resuelve la política. Entonces yo creo que estamos frente a un escenario donde uno dice, otra vez se consolida en unidad sin tener en claro una unidad para qué. Y esto ya pasó con Alberto. Esto ha pasado con Alberto. Ahora, vuelvo a hacerte una pregunta que ya, a partir de lo que estás marcando, puede resultar impertinente o inadecuada en el sentido de que esto ya pasó con Alberto. O sea, acá decide Cristina, acá decide Máximo. Acá hay un tipo como Agustín Rossi, que me parece que es una enorme reivindicación para un luchador del kirchnerismo, del peronismo, como Agustín Rossi, ubicado en ese lugar de tamaña expectativa, si se quiere, para darle también otra impronta a Massa, que tiene una personalidad propia, arrolladora, que creo que es superior, por ejemplo, a la de Alberto Fernández y demás, pero a ver, ¿no te genera otro tipo de cuestiones, además de esto que estás marcando, Cristina, Máximo ungiendo a Massa presidente con las buenas migas que vienen haciendo últimamente y Rossi acompañando? Bueno, por eso, a ver, a mí me cuesta mucho tratar de madurar, porque aparte es una noticia como fresca para todos. Que estamos a corazón abierto estamos haciendo radio. Yo creo que el kirchnerismo era dentro del campo nacional y popular, dentro del peronismo era una disputa por el sentido del peronismo. Ajá. Y esa disputa se perdió. A ver, hay algo que nosotros no podemos negar. Si se necesitó de los dos hombres que construyeron el antikirchnerismo durante el gobierno de Cristina para mantenerse en el poder, quiero decir, si el kirchnerismo tuvo que ir a buscar a Alberto para recuperar el gobierno, y ahora tiene que ir a buscar a Massa para recuperar el gobierno, las dos personas que formaron parte de la persecución política de Cristina Kirchner, es una derrota. Es una derrota. Y esto hay que masticarlo, quiero decir. Puede ser muy fuerte, porque ya van a aparecer algunos a decir, bueno, pero la fórmula hay que acompañar, qué sé yo. Bueno, yo dije hace un tiempo que yo Vos estás hablando de otra cosa, vos estás hablando de una construcción de sentido. Y Cristina es la primera que admite que con ella sola no alcanza, porque algunos sectores no se llegó. Esto está claro, por eso unge a Alberto y por eso ahora a Massa, más allá de su propia decisión de correrse, ¿no? Pero se corre, pero no tanto, porque la lideresa sigue siendo ella, claramente. A ver, voy a decir algo con mucho dolor. Yo creo que Cristina sigue conduciendo al pueblo, pero la dirigencia política ha hecho una encerrona. Es decir, Scioli se baja porque Alberto
porque Alberto está contento con esta fórmula y el Frente Renovador está contento con la fórmula, y el más perjudicado para mí es el kirchnerismo. Porque no está claro hacia dónde se va. Recién escuchaba, creo que era Alan, que estaba hablando, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. Bueno, a ver, sí, lo puede fortalecer o no frente al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que yo creo que estamos entrando en una lógica que el kirchnerismo había roto, que era ganar sin sentido, que era no construir una política a partir de un modelo de país. ¿Qué modelo de país sintetiza Sergio Massa? ¿Qué modelo de país sintetiza? No es el del kirchnerismo, claramente. Entonces, pero además, no es que, a ver, si querés saquémoslo al kirchnerismo, saquémoslo por un instante, bien. Digo, sintetiza los valores propios del peronismo, Sergio Massa. No sé, a ver, sí digo, por eso yo quería separarlo. En el manejo político, en la rosca política, en la construcción de poder, Sergio Massa fue el más inteligente y coronó de esta manera. Fue mucho más inteligente que Alberto y terminó siendo mucho más inteligente que el kirchnerismo. Yo creo que Cristina termina diciendo una fórmula que puede ganar. Lo mismo que hizo en su momento con Alberto, que le dio resultado. Ahora, la continuidad del día después de las elecciones es lo que no está resuelto. Digo, ¿cómo podemos celebrar que Sergio Massa sea el candidato cuando Sergio Massa es uno de los dirigentes del peronismo más cercano y con más alianza con Gerardo Morales? Que me disculpen todos, no se puede celebrar. Ahora, después te van a decir, ¿y qué querés? ¿Que gane Larreta, que gane Bullrich? No, claro que no, y otra vez volvemos a esa lógica. Volvemos a esa lógica, ir a votar por miedo a lo que está enfrente. No, se entiende perfectamente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a llevar adelante estas políticas que en realidad son a la defensiva? Seguimos haciendo política de defensiva. Entonces, yo ayer fui muy crítico con la figura de Mansur en la fórmula, porque a mí me parecía que con esta fórmula lo estaban mandando a muy aguado. Realmente, es una fórmula muy débil, muy débil. Ahora, esto, y el Chivo Rossi, yo lo respeto mucho a Agustín Rossi, le respeto su coherencia, le respeto su trabajo, le respeto su militancia, no tengo nada más que decir, te diría que hasta en lo personal estoy contento con que Rossi forme parte de este momento. Ahora, ¿es Agustín Rossi el hombre del kirchnerismo que va a ponerle el equilibrio a Sergio Massa? Yo creo que empieza un proceso en donde el Frente Renovador va a crecer y va a crecer mucho. Y yo creo que eso no es bueno para el pueblo. Creo que no lo es. Ojalá me equivoque, quiero ser el primero en equivocarme, pero me remito a la historia. Sí, está clarísimo, Fer. Tomate un buen vino, Borroni, o lo que tengas a mano, whisky, qué sé yo. Sí, estoy en la cancha viendo al bicho. ¿El bicho? ¿Cómo va con el Justicia Contra? Está ganando 1-0. Borroni es una persona que no se priva de nada. Por eso está ahora en la cancha viendo la Argentina de lluvia. No, pero le dije a pausa algo en el entretiempo, y la verdad que nada, me estoy recibiendo mensajes, se imagina cómo lo van a estar recibiendo ustedes. De una. Me parece que es un momento muy particular. Muy particular. A mí, digo, ¿cómo se construye una victoria a partir de una derrota? No lo sé, pero yo creo que esto es una derrota, sí, y lo digo con toda sinceridad. Me puedo equivocar, yo creo que esto es una derrota. Una derrota en términos de esa construcción de sentido, claro. Sí, pero además, Pola, además, es una derrota para ese país que construyó Néstor y Cristina, cuyo uno de los grandes opositores fue Sergio Massa. Claro, sí. Yo entiendo que este es otro contexto, yo lo entiendo. Se movieron de otra manera. Y las decisiones se toman en relación al contexto en que estás viviendo. Bueno, en este contexto, yo ayer lo dije en el canal, dije, me llama la atención que el Frente Renovador se conforme con tan poco, que era la posible candidatura de Senado de Massa. Estaba claro que no se estaba conformando. Estaban cocinando, poniendo en el horno la papa en ese momento. Pasa, claro, ¿no? ¿Por qué no habla Massa? ¿Qué pasa con Massa? El Frente Renovador muy callado. Bueno, Massa la verdad que tiene una impronta en el Frente Renovador, digo, propiamente dicho, que es muy distante a la del resto de los dirigentes, ¿no? Igual te digo algo, Polaco, te digo algo. Sí. Yo creo que, a ver, es muy difícil que uno pueda saber si Cristina decide acompañarlo a Massa desde una decisión de fortaleza política o decide acompañarlo a Massa desde una decisión de debilidad política. Yo creo que Scioli, Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández tensionaron y asfixiaron al kirchnerismo de un lado, junto con el presidente Alberto, y el Frente Renovador pujaba del otro. Y resulta que ahora la síntesis de unidad deja
replegado al kirchnerismo. Porque ustedes me dicen, pero está Rossi en la fórmula. Sí, pero Rossi estaba muy cerca de Alberto también. Entonces, digo, es un escenario muy particular, muy particular. Fer, mirá el segundo tiempo, 1-0 gana el Bicho, ¿no? 1-0 gana el Bicho. Bueno, espero haberle sido útil. Estoy acomodando las ideas mientras el fútbol y el toque del Bicho están en la calle. Bicho toqué. Un abrazo, Fer. Nosotros también tenemos un despelote, estamos acomodando los muebles, las ideas, todo. Así que gracias por alimentar. Gracias, querido. Un abrazo. Abrazo grande, Fer. Bueno, Fernando Borroni. Chao, Balbi. Chao, querido. Chao. Fernando Borroni desde la Paternal. A ver, está muy claro que el primer impacto de un Sergio Massa candidato a presidente, para los sectores, por supuesto, del kirchnerismo, con una historia que proviene del peronismo y ligadas con el kirchnerismo, es algo potente, muy poderoso y genera mucho ruido. Totalmente. Como el que se está expresando a través de Mempo, a través de Borroni, y después aparece una Nona Barranco que nos dice, pensemos desde otro lugar. Paren, muchachos, pensemos desde otro lugar, ¿sí? Desde una mirada estratégica, que por supuesto no significa aprobar en todos los ítems al candidato, ni mucho menos. Absolutamente. Ni mucho menos. Por aquí tenemos dando así con... Sí. A ver, de una Dora Barrancos que nos lleva a tener una mirada estratégica desde el punto de vista político, ¿sí? Apelando a la realpolitik, sin dejar en el camino ni un mínimo ápice de valores, y de crítica, de los conceptos también, más profundos, desde lo ideológico que retroalimentan al campo popular, a Mempo Giardinelli, que contundente dice candidato de la embajada. Ganó la embajada. Va a ser la embajada de Estados Unidos, ¿no? Mempo dijo que iba a ser candidato. Bueno, y mientras tanto Alan Longi, que sigue haciendo una especie de hoja de ruta de la construcción de esta fórmula. Alan, se agradece que estés ahí. Alan, gracias. No, a ustedes. Ojo que de todas maneras, si efectivamente le dan la primaria a Juan Grabois, podría ser una buena jugada. A mí me parece que allí sí, una lista como una especie de colectora, como fue en su momento, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, Martín Sabatella para Daniel Scioli, que iba Scioli y a su vez Martín Sabatella en una primaria que llevaban en 2011 la candidatura de Cristina. Sirve para, de alguna manera, también recoger a estos sectores, como escuchamos recién a Mempo, que por ahí están desencantados con la idea de Sergio Massa. De todas maneras, tengamos en cuenta que Agustín Rossi, que se había lanzado virtualmente como candidato presidencial porque no hubo una presentación formal, todas estos días de tanto de tantas expresiones, no se había manifestado, pero él, por ejemplo, una de sus primeras definiciones fue que como presidente reponía la ley de medios, eliminaba los decretos de Macri, es decir, había tenido sus primeras propuestas iban muy en línea con las principales banderas del kirchnerismo. Está bien que ya sabemos que desde la vicepresidencia poco se puede hacer, también hay que ver cuál es la conducción política que va a tener Sergio Massa de aquí en adelante. Todos estos años se ha mantenido en un tándem codo a codo con Máximo Kirchner, también con la vicepresidenta, con lo cual hay que ver cuál es el Sergio Massa que va a aparecer ahora en campaña y sobre todo en este primer tramo. Y ni hablar en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa esperaba originalmente, en el último mes, que a esta fecha ya se arribase con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que no ocurrió y que debería suceder la semana que viene. Claro, exactamente. Sergio Massa quedaba afuera de las candidaturas, quedaba fortalecido o debilitado para negociar. Ahora, siendo él el candidato presidencial, ¿eso lo fortalece o lo mantiene con el Fondo Monetario Internacional en el mismo lugar en el que estaba hasta hoy como superministro de Economía? Esa es una de las incógnitas que me queda a esta hora. Y si te parece, te cuento cómo fue que se generó... Aguantá un segundo, así entramos y salimos y se siguen sumando voces. Bueno, lo concreto y lo real, un bombazo desde el punto de vista periodístico. Hoy la casa invita a todo tipo de expresiones. Hemos abierto el corazón para que todos se expresen, todos, absolutamente, y tenemos desde Dora Barranco que rescata la decisión estratégica
Mempo Giardinelli, que dice, para mí ganó la embajada, y quien aparece en el aire, uno de los grandes analistas y pilares de la 750 como el querido Fernando Borroni.